Ya prácticamente estamos terminando el mes de mayo, llega el frío, con el frío cambian nuestras costumbres y nuestros comportamientos y también vienen acarreadas algunas patologías y algunas probabilidades. Vamos a hablar acerca de hipertensión, ¿les parece? Y para eso invitamos al especialista, doctor Alejandro Amarilla, director de DEPRECAP. Siempre me trabo con el DEPRECAP, pero bienvenidos como siempre, gracias. ¿Cómo estás, Miriam? Gracias, un gusto saludarte y estar de vuelta para hablar de un tema tan importante, ¿sí? Y tan común, sobre todo ahora que tenemos tanta población grande y cada vez más hipertensos. ¿Llega el frío y va asociado a la hipertensión? ¿A los cuadros de hipertensión? Claro, los hipertensos en invierno corren mayor riesgo que en verano, ¿sí? Básicamente porque la hipertensión arterial es una condición, yo siempre le digo a los pacientes que es una condición que no va a ser siempre la misma, ¿sí? El paciente hipertenso, hay un mito que el paciente dice, bueno, yo tomo la pastilla hace años y ahora ya no me hace efecto, es como que me acostumbré a la pastilla. Y en realidad no es que la pastilla haya cambiado ni él se haya acostumbrado a la pastilla, sino que lo que cambia es el cuerpo de uno, ¿sí? Uno con los años va cambiando su constitución. De hecho, la hipertensión arterial es un proceso que sucede en los vasos. Hay un reemplazo del tejido elástico de las arterias por un tejido que no es elástico, un tejido conectivo que va haciendo que uno se vaya literalmente endureciendo, esto como una manguera que quedó al sol así endurecida. Entonces esta condición va modificándose y resulta ser de que también además la hipertensión no es solo susceptible al tiempo, sino también a los cambios climáticos. Entonces en verano de repente hay vasodilatación, las personas tienen que perder calor, el cuerpo se vasodilata porque la generación de calorías se tiene que perder por los poros, uno transpira, pierde agua, pierde sal, ¿sí? Y en general la medicación antihipertensiva resulta grande, o le queda muy grande a esa persona y hay que bajar las dosis de antihipertensivos. ¿Por qué? Porque está hipotenso, porque está caído, porque le bajó la presión y demás. Entonces muchas veces retiramos los diuréticos o retiramos algún vasodilatador en verano, ¿sí? Y resulta que por ahí la persona que anda muy bien con eso en verano, se queda con eso y ahora cuando empieza a cambiar el clima y llega la temporada invernal, sucede que no vuelve al médico porque cree que está bien y no se controla la presión y muchas veces un frío de golpe hace lo opuesto, una vasoconstricción y aumento de secreción de ciertas hormonas internas, la catecolamina y demás, sumado a que la persona no transpira tanto, no pierde el sodio y además come comidas de invierno que son muy calóricas y que además a veces tienen algún contenido de sodio extra. Entonces es un cóctel, digamos, bastante nefasto que hace que el hipertenso en invierno tenga más chances y más posibilidades de tener un evento, una crisis hipertensiva, una urgencia hipertensiva, que llamamos a eso cuando la persona tiene síntomas, ¿sí? Que se tiene mucho dolor de cabeza o tiene dolor de pecho y demás, y cuando ya hay un compromiso de un órgano porque se ha lesionado, hay por ejemplo un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio, hablamos de una emergencia hipertensiva. Y eso es algo muy frecuente de ver en la época invernal y es aumenta mucho las muertes, mucho las internaciones y aumenta mucho los accidentes cerebrovasculares, y eso es lo que fundamentalmente queremos llamar la atención hoy día con esto a la población, que tenga mucho cuidado, que si son hipertensos que deberían controlar su presión arterial, no en una sola toma eventual, sino hacer un control seriado. Le llamamos a esto MDPA o monitoreo domiciliario de la presión arterial. Como lo hacemos tomándose la presión 2 veces por día, de mañana y de tarde, preferentemente con un tensiómetro electrónico, preferentemente que sea de brazo, que tiene menos error, digamos, que el de muñeca. El de muñeca se ha visto que tiene algunos errores en la toma, y ese monitoreo nos va a arrojar un dato de presión que, si es todos los días, vamos a tener una curva de la semana entera, ¿sí? Y ahí ya nos vamos a dar cuenta, la persona se va a dar cuenta que tiene en ese momento más presión de lo que tenía, y obviamente es una luz amarilla de alarma. Claro, para que voy al médico a ver que me corrija nuevamente el tratamiento o retomo la medicación que he dejado o que he acotado, digamos, ¿sí? Con esas medidas uno puede cambiar. Obviamente la consulta médica sería muy bueno que sea 2
en 2 veces en el año como mínimo en el hipertenso, en verano y en invierno. Doctor, ¿siempre en el mismo horario del día tomar esa... No es necesario que sea muestra a la misma hora, pero sí es muy importante que tenga ciertos recaudos, digamos, para tomarse. Nosotros decimos mañana y tarde para tener 2 momentos de lo que llamamos el ritmo circadiano de la presión arterial, que tiene o a la mañana un pico y a la tarde otro pico, digamos así, que baja de noche y baja la siesta habitualmente, sobre todo acá en esta época, en esta zona del país donde la gente de las siestas descansa un ratito. Entonces, sí es importante que esta presión sea tomada en condiciones adecuadas. Esto es, la persona tiene que estar sentada, estar 5 minutos de relajación, digamos, no en el trajín cotidiano donde estoy, no haber tenido una discusión, no haber tenido una pelea, no haber tenido una condición de estrés, porque obviamente si me tomo en esa condición, que la mayoría de las veces la gente se toma cuando le pasa eso, ¿no? Sí. O cuando tiene síntomas, ¿sí? Y encuentra alta, por supuesto, si uno tiene una situación de estrés o si tiene algún síntoma de la cabeza, dice, tengo alta, está bien, ese registro sirve, porque lo tomamos también, pero es importante saber cómo estoy cuando no siento nada. ¿Sí? Exacto. No cruzar las piernas, por ejemplo, también, ¿no? También, por supuesto, así es. Y por supuesto es muy importante que uno esté tranquilo. ¿Sí? Que uno esté tranquilo porque el estrés genera descarga de adrenalina y la adrenalina genera vasoconstricción y la presión sube. ¿Sí? Ahora, doctor, una persona que ha tenido siempre niveles de presión bajos o normales, ¿puede desarrollar en algún momento hipertensión de su vida? De hecho es así. Lo que vos decís es la descripción de lo que ocurre con el hipertenso. La población va teniendo mayor tasa de hipertensión en cada década de la vida, ¿sí? Si uno toma una población de personas jóvenes, probablemente encuentre muy pocos hipertensos. Pero conforme aumenta la década, a los 30, a los 40, a los 50 años, la tasa va aumentando. Y todos esos que tienen hipertensión a esa edad han sido normotensos en algún momento de su vida. Perfecto. Como es un proceso evolutivo, ¿sí? Una vez no se da cuenta cuando comienza y a veces resulta que está hipertenso pero nunca se controló la presión arterial o tiene una hipertensión leve, ¿sí? O está prehipertenso y en una situación estresante tiene un pico de presión, o en invierno, fundamentalmente en invierno, y ese es un nuevo hipertenso, no lo sabía, no tenía idea que era hipertenso, de repente me volví hipertenso. Muchos dicen, ¿se acuerdan? No, me volví hipertenso el día que pasó tal cosa. Si yo me volví hipertenso ahí, en realidad, ahí tuvo su pico hipertensivo, ¿sí? O tuvo, pero en realidad venía ya con algo de hipertensión arterial, sobre todo, y a partir de ahí, obviamente, él se da cuenta que empieza a ser hipertenso y lo ideal sería que comience un tratamiento. Aunque después, la persona después de ese pico de presión, puede volver a tener una presión más o menos normal. Sí. Esto no quita que tenga otro pico de presión. Lo que sí debería hacer si es un hipertenso leve o es un prehipertenso, llamamos a eso, lo que todavía no están en rango de hipertensión, todavía no tienen arriba de 140-90 de presión arterial, pero uno puede tomar medidas no farmacológicas, son lo primero que hacemos, digamos, de evitar el consumo de sal, de hacer actividad física regularmente. Siempre caemos en lo mismo, doctor, ¿no? Siempre caemos en eso, porque la verdad que la actividad física yo digo que es como la panacea, te cura todo, ¿sí? Te evita el envejecimiento, te cura la hipertensión arterial, te trata la hipertensión arterial, te trata la diabetes, la dislipidemia y la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles mejoran con actividad física, hasta evita ciertos tipos de cánceres. Ahora, hablando de hipertensión fundamentalmente, lo que hace es volver un poco para atrás ese tema de la elasticidad de las arterias, ¿sí? Si uno hace actividad física puede disminuir entre 5 y 10 milímetros de mercurio la presión arterial solo con esa medida, esa medida de hacer actividad física en forma regular. Es alto. Es importante y es equivalente a un fármaco. Y si a eso le sumamos que hacemos que la persona baje de peso, por cada kilo que baja la persona, desciende 1 milímetro de mercurio la presión arterial, o sea que también depende de la cantidad de peso que baje, también va a bajar la presión arterial. Y si le sumamos una dieta pobre en sodio o bajada en sodio, digamos, corregimos más o menos 5 milímetros de mercurio de presión arterial. Si sumamos todo, tenemos el efecto de un fármaco, si realmente, y la persona lo puede lograr sostener, y acá está la clave. Ahí está. Acá está la clave, porque muchas veces van al médico, le dicen, bueno, hace esto, están con susto, por supuesto, al día siguiente hacen actividad física, hacen la dieta, comen un consumo de frutas y verduras, que es muy bueno también para eso, cambian la dieta, bajan de peso, ¿sí? Y no comen sal. El tema es que, como un medicamento, todas estas medidas
deben ser sostenidas a largo plazo. O sea, si yo tomo el medicamento para tratarme alguna enfermedad crónica como lo es la hipertensión, lo debo tomar siempre. Si yo tomo un mes y lo dejo, voy a volver a ser hipertenso y a tener un pico de presión en poco tiempo. Lo mismo con las bebidas no farmacológicas. Por eso yo siempre le digo a la gente, vamos a hacer un cambio en tu vida. Exacto. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer de este cambio? Que tiene que ser algo sostenible en el tiempo. Que no nos sirve si esto es una golondrina en el verano, digamos, ¿sí? Necesitamos que este cambio se mantenga. Y en este punto de mantener y sostener está la clave de haber hecho una intervención adecuada, no farmacológica en la persona. Porque si nosotros le pedimos una cosa irrealizable a la persona, bájate 20 kilos o hacer actividad física, algo que no está acostumbrado a hacer tantas veces por semana, tal intensidad, y él intenta pero no puede, conseguimos dos cosas. Primero, no tratar la enfermedad. Segundo, frustrar a la persona. Sí. ¿Sí? Y quemar, digamos, o agotar una terapia que puede ser muy buena y que puede ser, si uno logra el mínimo cambio, pero que se sostenga en el tiempo, uno puede reevaluar y decir, bueno, está bien, te voy a medicar, pero ya te voy a dar menos cantidad de droga. Es como activar la voluntad, ¿no? A partir de ahí. Sin duda que hay el compromiso del paciente. Sin duda que hay que motivar, y muchas veces la persona, cuando se entera que está teniendo esto, se motiva al doble. Bien. ¿Sí? Sobre todo si una persona más o menos joven y empieza con este problema, entonces cuando uno le explica correctamente, bien, mira, esto se puede mejorar así, así, muchas personas logran el cambio. También hay que decirle que no va a ser para siempre, que estas medidas no farmacológicas van a tener el impacto por algún tiempo y que claro, depende de la intensidad de las medidas y de lo que sostenga en el tiempo, van a ser más o menos positivas en él a largo plazo. Pero perfecto, que siempre debemos, al igual que con un fármaco, debemos estar atentos a esto que decíamos al principio, al monitoreo domiciliario de la presión arterial, el automonitoreo, para poder saber en qué momento debo recurrir de nuevo al especialista para poder hacer algún cambio en el tratamiento, sea modificar una droga porque la tengo que bajar o aumentar, o sea hacer un cambio de estilo de vida también. Ahora, doctor, si tenemos padres hipertensos, ¿tenemos mayor probabilidad de sufrirlo? Sin duda. La hipertensión es una enfermedad que está de alguna manera ligada también a la genética. Con padres hipertensos, sobre todo si los dos padres, tengo más probabilidades de que el hijo sea hipertenso. Como también hoy día cada vez sabemos más acerca de los otros factores de riesgo que tienen que ver con la genética, con la herencia, ¿sí? Uh-huh. Pero también sabemos que esto de la genética y la herencia no es un sello definitivo para esa persona, que también hay muchos factores ambientales que uno puede modificar y cambiar la genética de uno, ¿sí? Ahí iba la siguiente pregunta, como para cerrar, porque muchas veces decimos, bueno, a padres que han tenido, por ejemplo, o que han sido hipertensos, la persona, el hijo, tiene mayor posibilidad. Cierto. Pero si esa persona, ese hijo, cambia los factores culturales hereditarios, también puede cambiar esa situación. Así es, y viceversa. Te diría que también a padres no hipertensos y la persona tiene un estilo de vida muy anormal, desarrollo de hipertensión a temprana edad, ¿sí? Hablamos en algún momento, en algún programa tuyo, de la epigenética, exacto, digamos, que es lo que hacemos nosotros, marcamos en nuestro ADN por el estilo de vida que hacemos y lo heredamos encima a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, de esa manera también las adaptaciones podemos revertir estos procesos. Entonces, por ejemplo, una persona nacida en el seno de otra familia, digamos, ¿sí?, que tiene otras costumbres y que tiene de una familia y adoptada por otra familia que tiene costumbres distintas, sí, puede modificar el curso de esa posible enfermedad hereditaria que quizás la tenían los padres y él no desarrollarla. O al revés, ¿sí? No la tienen, pero por el estilo de vida y por estos cambios, digamos, el tipo de alimentación, el tipo de vida que lleva, puede desarrollar una enfermedad que los padres no tenían. Doctor, ¿qué le gustaría decirle a la señora y al señor que nos están viendo en este momento? Bueno, el tema fundamentalmente que si vamos al tema del frío, cuidarse fundamentalmente de no exponerse al frío, los ambientes
cálidos y los cambios de temperatura también juegan un rol importante. Yo estoy en un ambiente climatizado y salgo al frío y, por supuesto, crisis hipertensiva puedo tener. Nosotros no tenemos un clima tan frío, pero los cambios por ahí son bruscos. Entonces, tener cuidado con eso, controlarse la presión arterial cuando comienza el invierno, cuando están los días fríos, y consultar al médico cuando detecto que hay alguna modificación en esto anticipadamente. No tengo que esperar a tener los dolores de cabeza, no tengo que esperar a tener síntomas para ir al médico para poder ver que me haga una modificación que sea exitosa para mi vida. Doctor, como siempre, un placer. Gracias. Gracias a vos. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regresamos.